Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de este humilde canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico y que se preparen para sumergirse en una historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, una revelación que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que involucra a dos nombres que seguro les suenan: Serkan y Özge. Sí, así como lo leen, vamos a hablar de la sorpresa que nos tenían guardada, una boda secreta en una isla paradisíaca que hasta hace muy poco era puro rumor y especulación. Prepárense para un viaje fascinante donde vamos a repasar todos los detalles, desde las primeras pistas hasta la confirmación oficial, y lo que esto significa para sus fans. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta increíble noticia, les hago una pequeña petición que siempre me emociona: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Es totalmente gratis, les toma un segundo, y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y chismes del mundo del espectáculo. Dale al botón rojo, que además activas la campanita para que te avise cada vez que subimos vídeo nuevo. Así que, como les decía, la noticia ha explotado y ha sido todo un revuelo. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Para los que quizás son nuevos por aquí o para refrescar la memoria, estamos hablando de dos figuras prominentes en la escena turca. Serkan, con su carisma arrollador y su talento innegable, ha conquistado corazones en innumerables producciones. Y Özge, esa belleza radiante y actriz versátil, es una fuerza de la naturaleza en sí misma. Ambos por separado son estrellas de primera magnitud. Pero juntos, eso ya es otro nivel. Durante mucho tiempo, se especuló sobre su relación. Había rumores, se les veía juntos en algunos eventos, pero siempre se mantuvieron muy discretos, dejando a la prensa y a los fans haciendo cábalas. Y de repente, ¡bam!, la noticia de una boda secreta en una isla paradisíaca. Imagínense la sorpresa. De repente las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de fotos, y de la confirmación de que esta pareja, tan querida, había decidido dar un paso tan importante en su vida, lejos de los focos, en un entorno de ensueño. Los detalles sobre la isla son, como era de esperar, escasos pero embriagadores. Se habla de Maldivas, de alguna isla privada en el Caribe, o incluso de lugares más exóticos y remotos. Lo cierto es que, sin importar el lugar exacto, la elección de una isla paradisíaca para una boda secreta dice mucho de su personalidad y de su deseo de mantener este momento íntimo y especial. Imaginen las playas de arena blanca, las aguas cristalinas color turquesa, el sol radiante, un escenario digno de una película romántica. Y en medio de todo ese esplendor, Serkan y Özge, rodeados de sus seres más queridos, dándose el sí quiero. La discreción con la que han manejado todo esto es digna de admiración. En un mundo donde todo se expone al instante, ellos han logrado proteger su privacidad, reservando este momento solo para ellos y para las personas más cercanas. Esto sin duda genera aún más admiración y respeto por parte de sus seguidores. Las primeras pistas, como siempre, vinieron de las redes sociales. Un comentario enigmático de un amigo cercano, una foto casual que dejaba entrever un paisaje tropical, un silencio prolongado en sus perfiles públicos que irónicamente gritaba: algo está pasando. Los fans, con su aguda observación, empezaron a conectar los puntos. Y ahí fue cuando la bola de nieve se hizo imparable. Los portales de noticias empezaron a indagar, los paparazzi, aunque discretos, buscaban cualquier indicio. Y finalmente la confirmación llegó y fue un torbellino de emociones. No fue un anuncio grandilocuente, sino más bien una confirmación sutil, casi como un susurro que se convirtió en un grito de alegría para muchos. ¿Y cómo reaccionaron sus seguidores? ¡Oh, maravillosamente! La oleada de comentarios positivos, de felicitaciones sinceras, de mensajes de amor y buenos deseos fue abrumadora. La mayoría entendió y apoyó su decisión de casarse en secreto. Comprenden que, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su vida privada, a celebrar sus momentos más importantes de la forma que ellos consideren adecuada. Ver a una pareja que admiran tanto dar un paso tan significativo, y además hacerlo de una manera tan elegante y reservada, solo aumenta el cariño y el respeto que les tienen. Por supuesto, siempre hay algún que otro comentario de: queríamos ver más fotos, ¿por qué tan secreto?, pero son la minoría. La gran mayoría entiende que la verdadera felicidad está en la intimidad y en la conexión genuina, no en la exposición mediática. Ahora hablemos de la logística de una boda secreta. ¿Quiénes fueron los invitados?
Se rumorea que fue un grupo muy selecto de amigos íntimos y familiares. Gente que ha estado a su lado en las buenas y en las malas, y que ha sabido o guardar el secreto con lealtad. Imagino un ambiente de pura celebración, de risas, de abrazos sinceros, lejos de las presiones y las expectativas externas. Probablemente hubo discursos emotivos, brindis por el futuro, y una atmósfera de amor y complicidad que solo se siente en eventos así. Los detalles de la ceremonia, la decoración, la comida, todo se mantuvo en la más estricta confidencialidad, lo que aumenta el aura de misterio y romanticismo. La elección de una isla paradisíaca para la boda no es casualidad. Es un reflejo de su deseo de un comienzo nuevo, de un paraíso personal donde puedan empezar su vida de casados. Las islas, por su naturaleza, son lugares de escapismo, de tranquilidad, de belleza natural inigualable. Es el escenario perfecto para un evento íntimo y significativo. Además, la discreción que ofrecen estos lugares remotos es invaluable para quienes buscan mantener su privacidad lejos de los ojos curiosos. Podemos imaginar que cada detalle fue cuidadosamente planeado para crear una experiencia inolvidable, desde la elección del vestido de novia hasta la música que acompañó el momento. Este evento también abre la puerta a nuevas especulaciones y esperanzas para sus seguidores. ¿Significa esto un nuevo capítulo en sus carreras? ¿Veremos más colaboraciones profesionales entre ellos? ¿Cambiará algo en su forma de gestionar su vida pública ahora que están casados? Son preguntas que quedan en el aire y que seguro se irán respondiendo con el tiempo. Lo que es indudable es que esta boda secreta ha fortalecido su imagen como pareja, mostrando al mundo que a pesar de estar bajo el escrutinio público priorizan su relación y su felicidad personal. Y aquí, mis queridos amigos, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos repasado juntos la increíble noticia de la boda secreta de Serkan y Özge en una isla paradisíaca. Hemos explorado las primeras pistas, la confirmación, la reacción de sus fans y la posible significancia de este evento. Lo que queda claro es que esta pareja, que tanto admiramos, ha decidido dar un paso gigante en su relación de una manera elegante, íntima y sobre todo, feliz. Su discreción ha sido clave y su elección de un lugar tan especial demuestra el valor que le dan a los momentos que realmente importan. Ha sido un placer enorme compartir esta historia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la noticia que ha emocionado a tantos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final, por su apoyo incondicional y por ser la mejor comunidad que uno podría desear. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia de la boda secreta? ¿Creen que fue la mejor manera de celebrar su unión? ¿Les gustaría ver más sobre este tipo de eventos en el futuro? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son muy importantes para mí y para seguir creando contenido que les encante. Y para finalizar, como siempre, les pido que si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, no olviden dejarle un buen asterisco me gusta que me motiva un montón. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también aman el mundo del espectáculo y que seguro se van a sorprender con esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.